Alumnas y alumnos de tercero de secundaria, me da mucho gusto encontrarnos nuevamente. Soy Alberto Ábrego y les doy la más cordial bienvenida a una sesión más de lengua materna de la estrategia Aprende en Casa. Antes de iniciar, les tengo una recomendación. Sigamos cuidándonos, atendamos a las indicaciones de higiene y de mantener la sana distancia. Además, hay que procurar una alimentación saludable, mantenernos hidratados y hacer ejercicio. La salud es lo primero. En esta sesión hablaremos sobre informes organizados. Con esto me refiero a identificar y organizar información en informes, es decir, localizar las ideas principales y secundarias en un texto, conocer las expresiones que jerarquizan información y darnos cuenta que, aunque no lo parezca, la ortografía y puntuación juegan un papel decisivo. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Como mencioné, esta sesión lleva por título Informes organizados y es porque revisaremos información para elaborar informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, los tiempos verbales, la concordancia sintáctica, con el propósito de identificar y organizar información en informes. Les sugiero poner mucha atención, tomar nota de sus dudas y mantener una actitud positiva. Recuerden que la gente positiva transforma los sueños en objetivos. Ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para tomar notas. También es conveniente tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que veamos es para reforzar su conocimiento, así que las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento del contenido, muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Para poner manos a la obra, quiero dar la bienvenida a Enrique Rodal, pedirle nos apoye para el desarrollo de la sesión. ¿Qué tal, maestro? Les saludo con mucho gusto, igual que todas y todos detrás de la pantalla. Dígame, por favor, ¿en qué le puedo apoyar? Mira, te pido le vayas dando lectura a las tarjetas que se encuentran aquí y a las alumnas y alumnos que nos ven, por favor, vayan siguiendo la lectura. Correcto. Con lo anterior observamos la formación de cristales, pero ahora no estarán formados por átomos con cargas positivas y negativas, iones, de forma esférica como pequeñas bolitas. Los cristales de naftalina, naftaleno para los químicos, están formados por moléculas que son, en este caso, una agrupación de átomos formando un doble anillo con átomos de hidrógeno unidos a algunos carbonos. Los gases comunes también pueden convertirse en líquidos. Si el aire común se comprime y enfría lo suficiente... A ver, Enrique, espérame, ¿qué estás haciendo? Pues estoy leyendo las tarjetas que usted me dijo. ¿Y entendiste lo que estás leyendo? Bueno, sí entiendo las palabras, pero como que no me encuentro la relación. Es obvio, no están en orden. Fíjate que se me olvidó decirte que cuando llegué se me cayeron las tarjetas, las levanté y las coloqué sobre el libero, pues ya íbamos a empezar y no me dio tiempo de acomodarlas. Pero podemos de una forma sencilla organizar la información para que sea entendible. Mira, escuchemos a Luna, que tiene justo un comentario al respecto de esto que estamos platicando. ¡Qué gusto saludarles! Quiero pedir su apoyo para una situación que se me presentó y que estoy segura muchas de mis compañeras y compañeros que cursan tercer grado están viviendo. Pronto realizaremos el examen para ingreso a nivel bachillerato. En mi caso, conseguí una guía y estoy estudiando por mi cuenta. Pero en la sección correspondiente a habilidad verbal viene un texto, un informe de experimento para ser precisa. Y después en las preguntas pide identificar la idea principal, la hipótesis o incluso pide que jerarquice el texto. La verdad tengo algunas dudas. ¿Podrían por favor apoyarme? Muchas gracias. Me parece que lo que le sucede a Luna es algo común a la hora de resolver el examen para ingreso a bachillerato. Profesor, considero que durante la sesión nos puede dar algunas orientaciones al respecto.
Por supuesto que sí. Iniciemos por mencionar que al hacer una lectura como las que vienen justamente en ese tipo de exámenes, lo primero que debemos hacer es identificar el tema y la idea principal o idea central. Veamos la siguiente información. Identificar las ideas principales es una habilidad básica para comprender un texto. En general, las ideas principales sintetizan la información de un tema y suelen estar en una o en pocas oraciones. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo el tema que una idea principal. La diferencia es que el tema responde a la pregunta, ¿de qué trata el texto? Por su parte, las ideas principales responden a la pregunta, ¿cuál es la información que el autor quiere exponer sobre el tema? Identificar las ideas principales de un texto es útil para saber qué es lo fundamental de ese texto y comprender lo que quiere decir el autor acerca de ese tema. Ya entendí. Las ideas principales nos mencionan lo que el autor del texto quiere decir de un tema. Es correcto. Fíjate que justamente la lectura que traigo dividida en tarjetas es la base para unos reactivos de habilidad verbal o comprensión lectora, para ser precisos, que es uno de los aspectos de habilidad verbal y que es lo que nos comentaba Luna. ¿Me ayudas a ordenar las tarjetas? Sí, a ver. Bueno. Esta es sencilla, pues tiene el título. Sólido, líquido, gaseoso, que además está indicando el tema. Por lo que pude leer, habla de los estados en que está prácticamente todo lo que hay a nuestro alrededor. Dale lectura, por favor. Sólido, líquido, gaseoso. Todas las sustancias comunes se encuentran en alguno de estos tres estados. Sólido, como un trozo de madera, un cubito de hielo o una piedra. Líquido, como el agua y el alcohol. Y gaseoso, como el aire, que es principalmente una mezcla de dos gases, oxígeno y nitrógeno. El gas que usamos para cocinar y el anhídrido carbónico, que le da las burbujas a las bebidas gaseosas. Muy bien. Efectivamente, el párrafo que leíste nos está dando introducción al tema. Observa las demás. Pues mire, sí. El párrafo anterior fue como la introducción, pero como que le hace falta aclarar algo. Mire. Sería esto lo que debe continuar. Las sustancias puras pueden pasar de un estado al otro según la temperatura. Si ponemos unos cubos de hielo, agua sólida, en una olla y lo calentamos, se funde. Pasan a agua líquida y finalmente el agua hierve y se evapora. Pasa a vapor de agua, un gas. Si ponemos una cuchara fría sobre el vapor de agua, esta condensará nuevamente a agua líquida. Por eso usted mencionó del primer párrafo. Nos está dando introducción. No que era la introducción, porque una introducción puede ser más de un párrafo. De acuerdo. El planteamiento nos está llevando de una idea general a una particular. Pero mire, maestro, esta hace como una aclaración. Sí, algunas sustancias pueden pasar directamente del sólido al gas, sin pasar por el líquido. A esto se le conoce como sublimación. Para ver ese fenómeno, hagamos el siguiente experimento. ¡Excelente! Ya nos dimos cuenta de que primero mostró el panorama general, después una idea secundaria y luego hace una precisión. Y además descubrí algo. A ver, compártelo con nosotros. Bueno, pues el párrafo termina mencionando. Hagamos el siguiente experimento, por lo que lógicamente sigue este otro. Primero colocamos en un frasco de vidrio una bolita de naftalina, la que se usa para combatir las polillas. Posteriormente, tapamos el frasco y lo calentamos en una ollita con un poco de agua.
lo que se conoce como baño María. Enseguida, y cuando el agua esté suficientemente caliente, unos 80 grados centígrados, ponemos un paño humedecido con agua para enfriar la parte superior del frasco, manteniendo así durante 5 o 10 minutos. Veremos que en la parte fría del frasco se habrían formado cristalitos brillantes de naftalina como pequeñas hojitas. Exactamente, ya estás con el inicio del procedimiento. Y si se dieron cuenta, hay una palabra muy importante. Primero, que nos está indicando un orden. Mire, maestro, el párrafo concluye con que se formaron unos cristales. Y... escuche este. Sí. Con lo anterior observamos la formación de cristales. Pero ahora no estarán formados por átomos con cargas positivas y negativas, iones, de forma esférica como pequeñas bolitas. Los cristales de naftalina, naftaleno para los químicos, están formados por moléculas que son, en este caso, una agrupación de átomos de carbono formando un doble anillo con átomos de hidrógeno unidos a algunos carbonos. Retomaste muy bien la idea. De hecho, la frase "con lo anterior" y el texto siguiente nos permite observar que sigues hablando del procedimiento del experimento científico. Y aún continúa. Sí. Cuando calentamos la bolita de naftalina, muchas de estas moléculas salen volando y forman un gas que se mezcla con el aire del frasco. Pero en cuanto tienen la oportunidad y encuentran una pared más fría en el frasco, esas moléculas se unen nuevamente entre sí para formar la naftalina sólida sin pasar por el líquido. Perfecto. Ya solamente te resta una. Sí. Y aquí se ve una conclusión donde explican el uso que el proceso tiene en el sector hospitalario. Escuche. Los gases comunes también pueden convertirse en líquidos. Si el aire común se comprime y enfría lo suficiente a unos 200 grados bajo cero, pasa al estado líquido. En la industria se hace eso para luego separar el oxígeno de nitrógeno y a continuación cada uno de esos componentes, otra vez como gases a temperatura ambiente, se envasan en cilindros de acero, como es el caso del oxígeno que se utiliza en los hospitales. Fíjate qué interesante lo que acabas de realizar. Organizaste un texto fragmentado y usaste, por un lado, la lógica, pero por otro, echaste mano de aspectos que debemos considerar. De acuerdo con el video, vimos que la idea principal se refiere a lo más importante que el autor trata de expresar en el tema. Algo muy relevante, esa idea principal puede aparecer en cualquier parte del texto. A esto se le llama forma explícita, o bien puede estar implícita en él. Es decir, que no esté escrita, pero podamos entenderla. Para detectar la idea principal, puedes aplicar las siguientes reglas. 1. Regla de omisión o supresión. Consiste en eliminar la información que se repite y es superficial. 2. Regla de sustitución. Aquí vamos a integrar conjuntos de conceptos o hechos específicos en conceptos generales. 3. Regla de selección. Para ello debemos identificar la idea explícita. 4. Regla de elaboración, es decir, que vamos a construir o generar la idea principal a partir de lo que menciona el tema. Las ideas secundarias se encargan de sustentar a la idea principal y se derivan de ella. Sin idea principal no pueden existir las secundarias. Del mismo modo que éstas explican la razón de ser de la base del texto. Con ayuda de las ideas secundarias, el autor hace más entendible y claro su texto para el lector, de tal manera que la idea principal es ampliada a partir de ellas. Aportan distintas visiones y perspectivas para mejorar la comprensión del lector. Por lo tanto, a pesar de su importancia, solo tienen sentido si la idea principal está bien definida.
En caso contrario, no aportará nada al texto planteado por el autor y dificultarán la comprensión del receptor. Entonces el tema de la lectura que leímos es el cambio a diversos estados de las sustancias. Y la idea principal, que también sería la hipótesis por demostrar, está escrita textualmente. Algunas sustancias pueden pasar directamente del sólido al gas, sin pasar por el líquido. A esto se le llama sublimación. Pero, ¿qué cree? Yo modificaría algo. A mi informe de experimento le pondría como título proceso de sublimación. Y mi hipótesis a demostrar sería: existen algunas sustancias que pueden pasar directamente del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido. Ahora veamos un reactivo referente a la lectura. El planteamiento dice, en el párrafo 2, ¿cuál es la idea central? Y tenemos 4 opciones, también llamadas distractores, marcadas por inciso. Inciso A, la ejemplificación de los 3 estados de la materia. Inciso B, la ejemplificación de los cambios de estado de la materia. Inciso C, la ejemplificación de la sublimación. Inciso D, no aparece la idea central. Pues la respuesta es... Espera, ¿qué te parece si vamos viendo un criterio de discriminación? Considero que nos será muy útil. Quiero que vayamos decidiendo qué respuesta no es correcta y la razón. Esa es una muy buena idea. Nos ayudará a ir comprendiendo cómo enfrentar estos reactivos. Yo la primera que desecharía es la C. Y la razón es que de la sublimación el texto empieza a hablar hasta el tercer párrafo. ¡Estupendo! Ahora observa la A. Los ejemplos de los 3 estados están en el primer párrafo. Y finalmente la D, que podemos observar que está descartada, ya que sí aparece y obviamente está en la B. La ejemplificación de los cambios de estado de la materia. ¡Claro! El texto menciona, si ponemos unos cubos de hielo, agua sólida, en una olla y los calentamos, se funden, pasan a agua líquida y finalmente el agua hierve y se evapora. Pasa a vapor de agua, un gas. Muy bien, me parece que fue clara la forma en que llegamos a la respuesta. Mire, maestro, aquí hay otro reactivo. Se lo voy a leer. ¿Qué propósito tiene el experimento que se plantea en el texto? Y las opciones son: inciso A, conocer lo que sucede cuando aplicamos calor a la naftalina. Inciso B, conocer el fenómeno de la sublimación. Inciso C, observar la formación de cristales de naftalina. Inciso D, observar las moléculas que forman los cristales. Bien, pero me parece que esta respuesta es muy sencilla de identificar. Bueno, así es, maestro. El texto dice claramente, a esto se le llama sublimación. Para ver ese fenómeno, hagamos el siguiente experimento. Entonces, la respuesta correcta es B, conocer el fenómeno de la sublimación. Correcto. Como pudimos observar, revisamos un texto relacionado con un experimento científico y de ahí se desprenden reactivos. Ahora, déjame marcar algo que es muy necesario que tengamos en cuenta. Primero, retomar la importancia de identificar las ideas principales y secundarias, como ya lo vimos. Pero quiero que recordemos que hay expresiones que jerarquizan información. Con ello me refiero al orden de los elementos dependiendo de su valor, ya sea de forma ascendente o descendente. En la escritura, para poder lograr esto, se utilizan distintas expresiones. Por ejemplo, la razón más importante o primero, como leímos en nuestro ejemplo, y así sucesivamente. Otras expresiones pueden ser en primer lugar, en cuanto, a continuación, otra razón por la que, también, asimismo, después, es decir, por ejemplo, finalmente, terminando, por último. Ya veo, nos van determinando si estamos dando inicio al texto o se le da continuidad, o bien si procederemos a un ejemplo para clarificar o si de plano estamos finalizando.
Justamente, y al revisar un informe de experimento científico, debemos identificarlas, pues nos serán indicando el proceso. Claro, de hecho en el texto estaba la expresión primero. Ahora, para reafirmar lo anterior, hagamos el ejemplo de un reactivo en el que nos piden jerarquizar la información. Veamos. Elige la opción que organiza de manera adecuada la información. Inciso A. Primero colocamos en un frasco de vidrio una bolita de naftalina y tapamos el frasco. Posteriormente lo pusimos a baño María hasta alcanzar unos 80 grados centígrados. Pusimos un paño humedecido. Inciso B. Colocamos en un frasco de vidrio una bolita de naftalina y a continuación tapamos el frasco. Lo pusimos a baño María hasta alcanzar unos 80 grados centígrados. Y al último pusimos un paño humedecido. Inciso C. Primero colocamos en un frasco de vidrio una bolita de naftalina. Después tapamos el frasco. Posteriormente lo pusimos a baño María hasta alcanzar unos 80 grados centígrados y finalmente pusimos un paño humedecido. Inciso D. En un frasco de vidrio colocamos una bolita de naftalina. Posteriormente lo pusimos a baño María hasta alcanzar unos 80 grados centígrados y a continuación tapamos el frasco. Después pusimos un paño humedecido. Estoy un poco confundido. Las 4 opciones son muy parecidas, empezando porque 2 empiezan igual, pero si lo leo con sumo cuidado, veo que en el inciso D no es lógico el proceso. Por lo tanto, lo voy a descartar. La opción A, no obstante, da una pauta de un inicio. La clave para descartar esa opción es que no se concluye el proceso. Así que quedan 2 opciones. Y la respuesta correcta es la que tiene las expresiones. Sí, primero, después, posteriormente y finalmente. ¡Ah, ya! ¡Es la opción C! ¿Y de qué otra manera redactarías este texto? Bueno, lo escribiría así. En primer lugar, se colocó una bolita de naftalina al interior de frasco de vidrio con tapa. A continuación, fue elevada su temperatura a baño María. Cuando el agua llegó a los 80 grados centígrados, se colocó un paño humedecido en la parte superior del frasco para enfriarlo. ¡Felicidades, Enrique! Incluso estás haciendo uso de la construcción impersonal y la pasiva. Gracias, maestro. Incluso estoy viendo incorporar oraciones complejas. Ya lo veo. Eso de se colocó un paño humedecido en la parte superior del frasco para enfriarlo me agradó. Explícanos, por favor, ¿qué es lo que hiciste? Bueno, pues en este caso pensé en colocar una oración que explicara el proceso, que fue, se colocó un paño humedecido para enfriarlo. Esta es una oración compleja que incluso podría brindar más información para que todo sea entendido. Se trata de una subordinada. Exacto. Recordemos que las oraciones subordinadas son oraciones donde hay una relación de dependencia. Si no hay una oración principal, la subordinada carece de sentido. En tu ejemplo, la subordinada es para enfriarlo. Si únicamente les digo esa oración, ustedes podrían preguntar, ¿qué es lo que pasa antes? Claro, porque la información no está completa. Así es. Entonces tenemos una oración principal y una subordinada. Los signos de puntuación son muy importantes y también apoyan a la jerarquización de la información. Así es. El uso de la puntuación depende de múltiples cuestiones, incluyendo el estilo personal del autor del texto. Independientemente del estilo, es indispensable respetar ciertos principios para que los textos sean coherentes, claros y comprendidos por los lectores. Entre los principios básicos de puntuación se encuentran: el punto final se coloca al final de un enunciado para cerrarlo. La coma, además de permitir el establecimiento de una enumeración, sirve para determinar una aclaración. Los 2 puntos se deben utilizar para introducir ciertas palabras o citas textuales de alguien.
El punto y coma, por su parte, se emplea para permitir una enumeración en la que, a su vez, se incluyen comas. Las comillas se deben usar para citas textuales, destacar una palabra en otro idioma, indicar el sentido irónico de un término, hacer hincapié en una expresión. Los paréntesis tienen como función intercalar un texto dentro de otro o bien realizar una aclaración determinada. Veamos el siguiente ejemplo. Elige la opción en la que la puntuación es correcta. Inciso A. Algunas sustancias pueden pasar directamente del sólido al gas sin pasar por el líquido. A esto se le llama sublimación. Para ver ese fenómeno, hagamos el siguiente experimento. Inciso B. Algunas sustancias pueden pasar directamente del sólido al gas sin pasar por el líquido. A esto se le llama sublimación. Para ver ese fenómeno, hagamos el siguiente experimento. Inciso C. Algunas sustancias pueden pasar directamente del sólido al gas sin pasar por el líquido. A esto se le llama sublimación. Para ver ese fenómeno, hagamos el siguiente experimento. Inciso D. Algunas sustancias pueden pasar directamente del sólido al gas sin pasar por el líquido. A esto se le llama sublimación. Para ver ese fenómeno, hagamos el siguiente experimento. Lee con mucha atención cada una de las opciones. Tiene toda la razón. Debemos hacer una lectura cuidadosa, ya que si leo rápido, las 4 opciones son, yo diría, casi iguales. Pero entre los incisos A y B, me parece que está la respuesta. Y ya la tengo. La opción A es la correcta, pues las comas que se usan en el primer enunciado nos aclaran la idea de lo que es el fenómeno de la sublimación. Y después tenemos un punto y seguido que está separando el primer enunciado e inicia otra que complementa la idea que se trabaja en ese párrafo. Muy bien. Como pudimos darnos cuenta a lo largo de la sesión, localizar las ideas principales y secundarias es una tarea que nos ayudará a comprender un texto. De la misma forma, conocer las expresiones que jerarquizan información y darnos cuenta que la ortografía y puntuación juegan un papel decisivo en la redacción, complementan las herramientas para organizar o identificar si ese texto está organizado. Y ahora quiero proponerles un reto. Bueno, esta ocasión es una invitación. Realicen exámenes de simulación para el ingreso a bachillerato. Las TIC nos ofrecen varias opciones, o bien acérquense a sus maestras y maestros, resuelvan los reactivos, analicen las respuestas y si existiera alguna duda, busquen el apoyo necesario. Hacerlo hará la diferencia ante el reto que tendrán muy pronto. ¡Listo! Recuerden que en esta sesión nos percatamos que debemos identificar y organizar información en informes y que gracias a ello, al elaborar informes de experimentos científicos, utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica, mejorará nuestra redacción, nuestro vocabulario y nuestro conocimiento. Les sugiero que para reafirmar lo que vimos en esta sesión, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Elabora informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica. Lo anterior para que cuenten con más elementos y podamos identificar y organizar información. De la misma forma, revisen guías para el ingreso a bachillerato, ya sea en formato físico o digital. Registren las dudas que tengan y soliciten apoyo a los docentes de sus escuelas. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos platicado sobre informes organizados. Soy Alberto Ábrego y agradezco a Enrique Rodal, a Luna, así como a todo el equipo que hace posible que estemos aquí compartiendo esta sesión con ustedes. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Confiamos en encontrarnos nuevamente muy pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx,
en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.